O sea, este país no merece la pena tener gobernantes de esa calaña. O sea, son cosas técnicas donde uno tiene que decir, oye, si este diésel viene de Rusia y este otro viene de otra parte, Nigeria o de lo que sea, es lo mismo, con que cumpla especificaciones, es lo que me interesa para no vender un diésel que esté bajo especificaciones. Sencillo. Entonces, ahora quieren el petróleo bajarlo a $60. Mientras ya Lazo le dijo, verá que yo estoy con ustedes, en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Y si te tiran el precio a $60, también seguirá estando a favor de Estados Unidos. O sea, es ser pendejo. Eso es realmente no saber manejar la geopolítica. Porque a veces no hay necesidad de hablar, sino callar. Callar. Es un tema tan elemental. Tan elemental. Solo el Ecuador, el país más pendejo que no tiene industria, que no produce ni agujas de coser, quiere abrirse con China para mañana. Pobres textileras ecuatorianas, la poca industria famélica que tiene el Ecuador queda en el aire. ¿Por qué? Porque ellos todo lo misman bajo el prisma del business, pero de un business hasta mal concebido. Pero el que paga los platos rotos es el pueblo ecuatoriano al final. Y mencionar que esta declaración, se da luego de que el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que México va a firmar el acuerdo comercial con Ecuador, pero sin incluir al banano y al camarón. En ese sentido, doctor, Ecuador buscaba este acuerdo comercial para poder entrar a la Alianza del Pacífico. Cabe mencionar también que para ingresar debe tener acuerdos comerciales con todos los países miembros del bloque, Colombia, Chile, México y Perú. ¿Qué opinión le merece, doctor? ¿Y qué le parece también la postura de México, que señala que los productores mexicanos de estos dos productos se sienten amenazados por la posibilidad de que las exportaciones ecuatorianas entren a México sin aranceles? A ver, cada país defiende sus intereses. Es lo que se llama el proteccionismo. O sea, solo el Ecuador es el país ingenuo que no entiende qué es el proteccionismo. O sea, cada país protege a sus nacionales y dice, si viene el camarón y el banano ecuatoriano, los rompen a los productores ecuatorianos, a los productores mexicanos. Acá todo es una felicidad. El mundo en el Ecuador y Ecuador en el mundo. Oye, pero te van a vender lo que es y lo que no es, te van a romper la poca industria que tenemos, los productos manufacturados. Entonces, cuando piensan así con Chile, con China, pero viene el tema de México. Es la puerta de entrada al Acuerdo del Pacífico. Pero tanto el acuerdo con México cuando el acuerdo del Pacífico contempla el arbitraje internacional en materia de resolución de controversias por controversias derivadas de contratos de índole comercial y contractual. Entonces, viene el tema. ¿Cómo se podían saltar eso, pues? ¿Qué creen que van a utilizar una garrocha constitucional para saltar el 422 de la Constitución, que dice que no se puede celebrar tratados o convenios internacionales en asuntos en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancia de arbitraje internacional en temas comerciales y contractuales? ¿Cómo se lo van a saltar ese tema? Porque yo soy Guillermo Lazo y soy la mamá de Tarzán. Y pare contar. Entonces están fregados, pero el tema no solamente llega allí, o sea, hay temas que son necesarios abordarlos, porque nos toman del pelo. Entonces México se paró duro porque tiene su gente a la que tiene que responder y punto. Y ellos no pueden darse el lujo de irse en contra de esa gente, Pero viven en la luna. Permíteme que haga un pequeño viraje de lo que estamos hablando. Claro que sí, doctor. ¿Qué pasa? Que el grupo de los siete principales potencias mundiales, ¿cuál es el grupo de los siete? Son Estados Unidos, son Canadá, son Japón, más Reino Unido, la Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania. El grupo de los siete. Y Australia, que se sumó a esto, acordaron en diciembre de este año, el 5 de diciembre, limitar a $60 por barril el precio del crudo ruso, transportado por mar a partir del 5 de diciembre de 2022 debido a la operación militar especial de Moscú en Ucrania. Entonces le ocurrió al mundo que ellos podían imponer un precio
porque quieren bajar los pantalones a Vladimir Putin. Y Vladimir Putin en esa época, 5 de diciembre, los puso a tiritar de frío porque no le está vendiendo gas. Y sin el gas se mueren de frío en Europa. Pero como están con esta tendencia que está buscando Estados Unidos y los países industrializados de robarnos, yo utilizo el castellano como es, no lo digo por grosero ni por ser duro, de robarnos el precio del petróleo a un precio ridículo. Entonces nos quieren imponer precios como lo han venido haciendo con el precio del petróleo, forzando a una sobreproducción de petróleo para que de esa manera caiga el precio del petróleo, forzando a los países satélites como son Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, forzándolos a sobreproducir. Y entonces ya salió pues, el Fondo Monetario Internacional, ya salió que nunca pega una, y dijo prevé la caída de precios del petróleo hasta el 2027. O sea, ya prevé. O sea, y no pegan una, porque cuando se dan la vuelta, lo que dijeron no funcionó. ¿Y sabe qué más dijo el FMI? Que Ecuador gastará menos en importación de combustibles. Esto es una declaración de ahora. Y entonces, esto es gravísimo lo que acaba de decir el Fondo Monetario. Ecuador gastará menos en importación de combustibles. ¿Qué quiere decir? Que la política de importación de combustibles, lo que hablábamos con Primax, es una política forzada e implementada a instancias y a presiones del Fondo Monetario. Es clarísimo, o sea, no seamos pendejos. Entonces, pero Rusia está bien parado. Rusia no es un país que se queda por las ramas. Entonces dijo declaraciones del día de... Estas son declaraciones del día de hoy. Hoy son $60. Mañana puede ser cualquier cosa y depender de algunas decisiones tomadas por países poco amistosos es inaceptable para nosotros. Pero para forzar la caída del precio del petróleo, que no lo han logrado, como lo pretendían, sacaron de sus reservas $6 millones Estados Unidos para colocarlas en el mercado para que haya más oferta y forzar la baja de los precios. Y no se ha logrado bajar el precio del WTI más abajo de los $80. Pero ¿qué quiere decir esto para la gente que no entiende? No por ignorancia, sino porque no conocen el sector petrolero. Sacaron de sus inventarios, ¿qué quiere decir? Estados Unidos, por ejemplo, que importa buena cantidad del petróleo que no produce, tiene más o menos almacenado alrededor de 600 días de consumo de petróleo en sus centros de almacenamiento. Entonces, de vez en cuando hay crisis, saca parte de su petróleo de estas reservas estratégicas y lo lanza al mercado para inundar de petróleo y tirar el precio a la baja. O sea, los creadores del libre mercado son los que más manipulan el precio del mercado, porque no creen en el libre mercado, porque saben que el libre mercado no existe y que el mercado se rige por la presión de las grandes potencias. Entonces Rusia le salió al paso y nos quieren tirar el precio del petróleo, donde nos afectarían a nosotros el Ecuador, o no nos duele a los ecuatorianos que se caiga el precio del petróleo. Nos afectaría a los ecuatorianos de una manera determinante. Entonces, sucede que se reúnen las 7 potencias más Australia y que van a tirar el precio a $60. Y el FMI sale como el eco, la caja de resonancia. Sí, prevemos que va a caer el petróleo hasta el 2027. No va a ser así. Cada día el mundo depende más del petróleo. Esos son tiros al aire. Pero además, así no sean tiros al aire, nos afectan a los países pobres, productores de petróleo como el Ecuador, porque recibimos menos dinero. Entonces, mientras el Ecuador, lo primero que le dijo el presidente Lasso cuando se sentó junto a Biden hace pocos días, verá, les recuerdo que nosotros fuimos el primer país latinoamericano que apoyó las resoluciones que tomaron ustedes en contra de Rusia por el tema de Ucrania. Biden tiene que haber dicho, este pigmeo, ¿qué viene a decir a mí sobre estas cosas? O sea, es un servilismo, pero así gratuito. Y ni entiende que en términos de la geopolítica mundial, aunque no lo diga, porque hay cosas que no se pueden decir, tampoco usted puede abrir la boca así
abiertamente, pero él tiene que entender, si tiene algo acá arriba, que nuestro socio estratégico, uno de los socios estratégicos para defender el precio de la materia prima, que es el petróleo, es Rusia, no es Ucrania. Entonces, por lo menos calles, no diga nada. No diga nada. Y fue tan pendejo el gobierno que incluso no quisieron recibir diésel porque venía de Rusia, como que el diésel que viene de Rusia viene contaminado de alguna ideología. O sea, este país no merece la pena tener gobernantes de esa calaña. O sea, son cosas técnicas donde uno tiene que decir, oye, si este diésel viene de Rusia y este otro viene de otra parte, Nigeria o de lo que sea, es lo mismo, con que cumpla especificaciones, es lo que me interesa para no vender un diésel que esté bajo especificaciones. Sencillo. Entonces, ahora quieren el petróleo bajarlo a $60. Mientras ya Lazo le dijo, verá que yo estoy con ustedes, en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Y si te tiran el precio a $60, también seguirá estando a favor de Estados Unidos. O sea, es ser pendejo. Eso es realmente no saber manejar la geopolítica, porque a veces no hay necesidad de hablar, sino callar. Callar, pero no decir pendejadas. Correcto, estimado doctor. Y para pasar el tema del presidente Guillermo Lazo, Antonio García pregunta por qué los Estados Unidos no aceptan firmar un TLC con China, dice. ¿Por qué no acepta firmar un TLC con China? Porque los chinos, por costo de mano de obra, porque yo hablo castellano, porque si no hablo castellano no me entienden. El costo de mano de obra dentro de China es baratísimo, porque la gente se come la camisa. No es lo que creemos acá, que los chinos están bollantes. Sí, hay una especie de plutocracia este rato en China, que tienen los Ferrari, que tienen los Lamborghini, que tienen plata, que no sé, de un día a otro, en el país comunista se volvieron los capitalistas más grandes. Pero el pueblo se come la camisa y le pagan salarios de miseria. Entonces los productos que salen de China salen a un costo mucho más bajo que los productos que salen de Estados Unidos o que están en Estados Unidos. Si abren el TLC con China, China los inunda de productos. Y los Estados Unidos no son pendejos como para abrir la puerta para que les destrocen la economía norteamericana. Es un tema tan elemental. Tan elemental. Solo el Ecuador, el país más pendejo que no tiene industria, que no produce ni agujas de coser, quiere abrirse con China para mañana. Pobres textileras ecuatorianas, la poca industria famélica que tiene el Ecuador queda en el aire. ¿Por qué? Porque ellos todo lo misman bajo el prisma del business, pero de un business hasta mal concebido. Pero el que paga los platos rotos es el pueblo ecuatoriano al final. Son los gringos. A la cabeza Trump, que es el más claro. A la cabeza Trump y el Reino Unido y la Gran Bretaña. ¿Por qué el Reino Unido y la Gran Bretaña aplicó el Brexit y se salió de la Unión Europea? Precisamente por eso, porque le estaban destruyendo la economía con productos más baratos desde Europa. Entonces lo ponían a competir con precios, con costos de producción más baratos, les rompían la economía inglesa. Al comienzo tambalearon, pero se pararon duros. Y ahora el Reino Unido y la Gran Bretaña ya está bien parado. Trump quiso evitar eso. Biden es un papanatas, como todos los demócratas. Porque no es el partido más brillante de Estados Unidos. Y son los más agresivos. Las grandes guerras mundiales que ha desarrollado Estados Unidos, las grandes agresiones más que guerras, las ha realizado siendo gobernantes los demócratas. Siempre lo han hecho, porque Estados Unidos en el fondo no ha ganado nunca una guerra. Guerra no ha ganado. Con Japón, que fue la más grande, la ganó con bombas atómicas. ¿Cuál otra guerra ha ganado? Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.